Hola, soy María Clara Calle por Natalia Cabrera. Esto es Aquí América, el programa donde revisaremos en profundidad las historias y las noticias de nuestro continente. Hoy hablaremos de la migración en Estados Unidos. En su primera rueda de prensa, el presidente Joe Biden criticó las políticas migratorias de México y de su antecesor Donald Trump. En Brasil, la tercera ola del virus alcanzó tal punto que el presidente Jair Bolsonaro cambió por primera vez su discurso y anunció la creación de un comité de emergencia, mientras los países vecinos empiezan a tomar medidas para protegerse de las variantes brasileñas del virus. Por otro lado, Argentina reafirmó su respaldo a Venezuela y ya formalizó su retiro del Grupo de Lima, la coalición de una decena de países latinoamericanos que desconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Hoy explicaremos por qué los argentinos se retiraron. Comencemos entonces con Estados Unidos. La tensión por el aumento de los migrantes hizo que el presidente Joe Biden creara un grupo diplomático de élite encargado de frenar la migración. Y ahora la vicepresidenta Kamala Harris es quien estará a la cabeza. Biden profundizó su posición sobre el tema durante su primera rueda de prensa como presidente. Solo que esa vez aumentó el tono de la discusión y culpó directamente a Donald Trump de lo que está ocurriendo en la frontera sur. What did Trump do? He eliminated that funding. ¿Qué hizo Trump? He didn't do it. In addition to that, Eliminó ese financiamiento, no lo usó, y además de eso lo que hizo fue desmantelar todo lo que existe para hacerle frente a lo que ha sido un problema durante mucho tiempo. and has been continued to be a problem for a long time. He, in fact, shut down the De hecho, cerró la cantidad de camas disponibles, no financió el Departamento de Salud para que sacara a los niños de las instalaciones de la patrulla fronteriza, donde no deberían estar. Se supone que no deben estar allí más de unos pocos días, pero él desmanteló todo eso. Biden también habló de lo que está haciendo México con los migrantes. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había advertido que no permitiría que los supervisaran y los trataran como colonia, el mandatario estadounidense criticó las políticas migratorias mexicanas. What about dealing with families? ¿Qué hay cerca de las familias? ¿Por qué algunos no regresan? Porque México se niega a recuperarlos. Están diciendo que no los aceptarán. They're saying they won't take them back, not all of them. We're in negotiations. Estamos en negociaciones con el presidente de México. Creo que veremos ese cambio. Todos deberían volver. Todos. All be going back. The only people Las únicas personas a las que no vamos a dejar que se sientan solas al otro lado del Río Grande sin ayuda son los niños. Otro de los grandes debates en Estados Unidos es la regulación de armamento. Después de 2 tiroteos en una sola semana, el presidente Joe Biden pidió que se prohibieran las armas de asalto. Pero esto no es fácil. Los demócratas y los republicanos nunca han logrado un consenso en el tema. Y las asociaciones de armamento hacen un gigantesco lobby para evitar que se cambien las leyes. Veamos los detalles en el siguiente informe. 10 muertos en un supermercado en Colorado. 8 mujeres, la mayoría de ascendencia asiática, perdieron la vida en 3 salones de masajes en Georgia. Ambos tiroteos ocurrieron con tan solo 5 días de diferencia. Ante la conmoción, el presidente Joe Biden pidió un cambio en las normas del país. I don't need to wait another minute. No necesito esperar un minuto más y mucho menos una hora para tomar medidas de sentido común que salvarán vidas en el futuro y para instar a mis colegas en la Cámara y en el Senado a actuar. Una vez más, podemos prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad en este país. In this country, Pero el camino a una prohibición es complejo. El derecho a tener armas está protegido por la segunda enmienda. Y más que ser un derecho legal, es una batalla política que se ha perdido por años. En el Congreso se han caído varios proyectos de ley para controlar las armas, aunque ahora los legisladores demócratas lo intentan de nuevo. La Cámara de Representantes ya aprobó 2 propuestas que obligarían a verificar los antecedentes del comprador antes de venderle armas. La gran mayoría de los republicanos votó negativamente y esa puja podría hundir los proyectos en el Senado. Reforzando la división partidista está la Asociación Nacional del Rifle. Este organismo, que apoya principalmente a los republicanos, gasta cerca de $250 millones cada año en defensa de la segunda enmienda. Solo en lobby invirtió más de $5 millones en los últimos 2 años. Todo esto hace que la regulación de armas en Estados Unidos sea difícil de lograr. Y ahora vamos a Brasil, porque el COVID-19 presiona cada vez más al gobierno de Jair Bolsonaro. El país ya superó los 300.000 fallecidos a causa del brote.
Y tanto la comunidad internacional como los ciudadanos le piden cambios al presidente para contener la propagación del virus. La OPS dijo que era crucial que el país tomara medidas frente al coronavirus y países vecinos empiezan a tomar medidas para evitar la llegada de la variante brasileña a sus territorios. Entre tanto, en las calles brasileñas, los ciudadanos rechazan la gestión de Bolsonaro con cacerolazos. Aunque el mandatario se ha caracterizado por su negacionismo del brote, la nueva situación lo impulsó a crear un comité de emergencia para intentar revertir los devastadores efectos de la pandemia. Luis Muñoz nos explica este cambio de discurso. Cuando empezó la pandemia, mientras los países se confinaban, el líder brasileño seguía saludando a los suyos sin mascarilla y sin distanciamiento social. Para Bolsonaro, el virus no era para tanto. Después de la puñalada que recibí, no va a ser una gripecina lo que me va a derribar, ¿de acuerdo? Bolsonaro se contagió de COVID-19 y aún así continuaba negando su gravedad y promoviendo medicamentos de dudosa efectividad como la hidroxicloroquina. Las imágenes de hospitales y cementerios saturados daban la vuelta al mundo, castigando especialmente el Amazonas, donde han muerto más de 1000 indígenas, una región golpeada por la aparición de variantes más contagiosas. Este coronavirus es un problema muy grave tanto para ustedes como para los pueblos indígenas, pero al presidente brasileño no le importamos. El virus no derribó la salud de Bolsonaro, pero sí su credibilidad internacional y sus niveles de popularidad. La ciudadanía comenzó a protestar más frecuentemente en su contra. La falta de medidas y de insumos le han llevado a enfrentarse en diversas ocasiones con gobernadores y jueces. Lo que quieren estos tipos es nuestra sangre, nuestra libertad. Esa es la verdad. Lo que hicieron con el virus, la porquería del gobernador de Sao Paulo, el de Río de Janeiro, exactamente eso. El Ministerio de Salud vio desfilar ya al cuarto ministro en un año. Es en este punto cuando parece que al fin el presidente Bolsonaro va a enfrentar frontalmente la pandemia, con la creación de un comité para coordinar medidas semanales con los gobernadores. La vida en primer lugar. Resolvimos, entre otras cosas, que se creará una coordinación conjunta con gobernadores, así como el presidente del Senado Federal. Un panorama que alertan que todavía puede empeorar. Queda la esperanza de un lento proceso de vacunación para revertir la situación. Sigamos con Estados Unidos para revisar otras noticias de las Américas esta semana. Ya comenzó el juicio contra el policía Derek Chauvin, acusado de haber asfixiado al afroamericano George Floyd. Pero para iniciar las deliberaciones, primero la justicia estadounidense atravesó por un largo proceso para elegir al jurado. La mayoría de los cientos de candidatos fueron rechazados porque tenían alguna opinión sobre Floyd. Y solo después de 2 semanas se eligieron 15 personas, incluyendo 3 suplentes. El jurado lo conformarán 9 personas blancas, 4 afroamericanas y 2 multirraciales. La diversidad será la clave para determinar qué tan legítimo es el juicio del caso de racismo más significativo de los últimos años. En Colombia, una de las noticias es el más reciente informe del Comité Internacional de la Cruz Roja. El organismo reiteró que en el país existen 5 conflictos internos entre múltiples grupos armados y el Estado. Además, comprobó que durante la pandemia, los grupos ilegales reforzaron su control sobre los territorios, mientras que la situación humanitaria se agravó con más víctimas de minas antipersonal y más ataques al personal sanitario. En Honduras, el tema principal sigue siendo el proceso contra el presidente Juan Orlando Hernández, quien fue señalado de haber cooperado supuestamente con el envío de drogas a Estados Unidos. La justicia norteamericana ya condenó al narcotraficante que presuntamente era el socio del mandatario. Pero Hernández rechaza los señalamientos y dijo que tenía audios de la DEA que prueban su inocencia. Sigamos con Argentina. La noticia de esta semana en el país austral fue su retiro del Grupo de Lima. El gobierno argentino considera que la presión que una decena de países latinoamericanos ejerce sobre Venezuela no ha llevado a nada. Y reiteró que son los venezolanos los que deben solucionar la crisis. Este no es el primer país que se aleja del Grupo de Lima. Veamos la historia de esta coalición en el siguiente reporte. Argentina ya no hace parte del Grupo de Lima. Aunque el país sudamericano oficializó su postura el 24 de marzo, realmente se venía alejando del organismo desde tiempo atrás.
La historia del Grupo de Lima comenzó en agosto de 2017, cuando los cancilleres de 12 países latinoamericanos hicieron un bloque para rechazar el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y pedir el regreso de la democracia. La Argentina de Mauricio Macri hizo parte de esos países. La comunidad internacional ya se dio cuenta. Maduro es un dictador que busca perpetuarse en el poder con elecciones ficticias, encarcelando opositores y llevando a los venezolanos a una situación desesperante y agónica. El Grupo de Lima tuvo momentos de mayor visibilidad en 2019, cuando impulsó el llamado cerco diplomático sobre Venezuela, una presión conjunta de varios países latinoamericanos para forzar la salida de Nicolás Maduro, algo que el gobierno venezolano rechazaba. La República Bolivariana de Venezuela expresa su mayor perplejidad ante la extravagante declaración de un grupo de países del continente americano que, tras recibir instrucciones del gobierno de Estados Unidos a través de una videoconferencia, han acordado alentar un golpe de Estado en Venezuela. Con el tiempo, el colectivo perdió protagonismo y Maduro siguió en el poder. Con nuevos presidentes, México y Bolivia se alejaron del colectivo y lo mismo pasó en Argentina. En octubre de 2020, el Grupo de Lima ratificó su respaldo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, pero el gobierno de Alberto Fernández no firmó el comunicado. Ahora formaliza la lejanía separándose definitivamente del grupo. La República Argentina formalizó su retiro del denominado Grupo de Lima al considerar que las acciones que ha venido impulsando el grupo en el plano internacional, buscando aislar al gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada. Por otro lado, la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima ha llevado a que se adoptaran posiciones que nuestro gobierno no ha podido ni puede acompañar. Mientras unos celebran la decisión, otros consideran que es un respaldo negativo a Venezuela. Y terminamos nuestro programa con la imagen de la semana: las vacunas contra el COVID-19 que está produciendo Cuba. El país asegura que para junio sus dos candidatas, Soberana 2 y Abdala, estarán listas para comenzar el plan de vacunación en la isla. Estas podrían ser las primeras inoculaciones desarrolladas localmente con autonomía en América Latina, algo en lo que ese país tiene experiencia, pues comenzó a desarrollar sus propias vacunas desde los 80, ante el bloqueo que le impuso Estados Unidos 2 décadas atrás. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Recuerden que pueden seguirme en las redes sociales que ven en sus pantallas. Soy María Clara Calle por Natalia Cabrera. Sigan con nosotros en France 24 y France24.com.